EC4179 4.1 Conversión de C a C. Conversión de C a C. Introducción. La conversión de C a C tiene por objeto generar una forma de onda de amplitud, frecuencia fundamental y contenido armónico controlados, a partir de una fuente de C. En principio, existen dos formas de lograr la conversión de C a C, mediante circuitos osciladores o mediante circuitos inversores. Un circuito oscilador es, básicamente, un circuito amplificador lineal cuya señal de entrada se toma de su propia salida, a través de un circuito de realimentación. Como todo amplificador lineal, su eficiencia energética es relativamente baja, lo que limita severamente su utilidad en aplicaciones de potencia. Los inversores son circuitos que trabajan por conmutación, por lo que su eficiencia energética es muy elevada y, seleccionando adecuadamente sus componentes, su potencia de salida puede estar en el rango de los megavatios. La lámina presenta la columna inversora, que es el elemento circuital básico de un inversor ideal, formada por dos interruptores ideales, que permiten conectar la carga alternativamente a cada uno de los dos polos de la alimentación, generando la señal de salida, formada por un tron de pulsos, idealmente rectangulares, cuya amplitud es, idealmente, igual a la de la señal de entrada y cuya duración está fijada por la señal de control aplicada a los dispositivos conmutadores. La ley de formación de la salida es directa. Primero, si el interruptor superior está cerrado y el inferior está abierto, intervalo 0T1 en la figura, la salida está conectada al terminal positivo de entrada al inversor. Segundo, si el interruptor superior está abierto y el inferior está cerrado, intervalo T1-T2 en la figura, la salida está conectada al terminal negativo de entrada al inversor. Tercero, si ambos interruptores están abiertos, la salida está desconectada. Este es el estado de reposo del sistema inversor. Cuarto, si ambos interruptores están cerrados, la entrada queda cortocircuitada. Este estado debe estar absolutamente prohibido. La configuración mostrada en la figura corresponde a un inversor monofásico. Un inversor Q-fásico está formado por Q columnas inversoras básicas, una por fase. En la configuración básica, las dos fuentes de entrada deben estar referidas a una tierra común, toma central, a la que también debe estar referido el terminal de salida de la carga. Con un inversor básico, la forma de onda tiene necesariamente solo dos niveles, positivo y negativo, en la lámina. Como muestra la lámina, si la fuente no tiene toma central, el inversor se configura como inversor puente, en el cual cada extremo de la carga está conectada a una columna inversora básica. En esta configuración, si los dos interruptores S+ se hacen conmutar simultáneamente, y lo mismo se hace con los dos interruptores S-, el conversor puente opera con la misma ley de formación que el conversor básico, usualmente llamado medio puente. Si los cuatro interruptores de la carga se manejan de forma independiente, la ley de formación se amplía. Los tres primeros estados válidos son los ya definidos para el medio puente. Primero, si los dos interruptores S+ están encendidos y los dos interruptores S- están apagados, el terminal izquierdo de la carga está conectado al terminal positivo de la fuente y el terminal derecho de la carga está conectado al terminal negativo de la fuente. Segundo, si los dos interruptores S+ están apagados y los dos interruptores S- están encendidos, el terminal izquierdo de la carga está conectado al terminal negativo de la fuente y el terminal derecho de la carga está conectado al terminal positivo de la fuente. Tercero, si los cuatro interruptores están apagados, la carga está desconectada, en el estado de reposo. Los estados adicionales son: cuarto, si los interruptores S+ y S- conectados a la barra positiva de la fuente están encendidos y los interruptores S+ y S- conectados a la barra negativa de la fuente están apagados, los terminales de la carga están cortocircuitados, su tensión de entrada es cero y hay un camino para que circule la posible corriente reactiva de carga si la impedancia de carga no es resistiva pura. Quinto, si los interruptores S+ y S- conectados a la barra positiva de la fuente están apagados
y los interruptores S+ y S- conectados a la barra negativa de la fuente están encendidos, los terminales de la carga están cortocircuitados, su tensión de entrada es cero y hay un camino para que circule la posible corriente reactiva de carga si la impedancia de carga no es resistiva pura. Como presenta la lámina, el inversor puente puede producir salidas de dos niveles, positivo y negativo, o de tres niveles, positivo, cero y negativo, de acuerdo con la estrategia de control empleada. Para producir la salida de tres niveles, durante el intervalo 0T1 están encendidos los dos interruptores S+ y apagados los dos interruptores S-, para que la salida sea positiva. En el intervalo T1-T2 pueden estar encendidos los interruptores S+ y S- de arriba o los correspondientes de abajo y apagada la otra pareja. En ambos casos la salida es cero. En el intervalo T2-T3 están encendidos los dos interruptores S- y apagados los dos interruptores S+, para que la salida sea negativa. En el intervalo T3-T4 pueden estar encendidos los interruptores S+ y S- de arriba o los correspondientes de abajo y apagada la otra pareja. En ambos casos la salida es cero. En T4 vuelven a estar conduciendo solo los interruptores S+ y el ciclo se repite. En general, las parejas S+ y S- de arriba y de abajo se alternan para generar los intervalos de salida cero para balancear el uso de los interruptores. Por supuesto, si los interruptores S+ y S- de cualquiera de las dos columnas se encienden simultáneamente, la columna queda cortocircuitada, lo cual es potencialmente destructivo y debe estar terminantemente prohibido en la estrategia de control. Clasificación de los inversores por el tipo de fuente sintetizada. Primero, inversor tipo fuente de voltaje, usualmente designado por las siglas VSI del inglés Voltage Source Inverter. El conversor se comporta como una fuente de tensión con una impedancia de salida muy baja, idealmente cero. La corriente de salida depende de la impedancia del circuito externo y puede estar en cualquier valor entre 0 y el máximo nominal de salida del conversor. Para evitar daños en caso de sobrecarga, es preciso implementar algún tipo de limitador de corriente de salida. Un inversor VSI debe ser alimentado con una fuente de tensión, principio ideal. El inversor tipo VSI produce una salida formada por un tren de pulsos de voltaje con dB/dt alto. Por esta razón, la impedancia de entrada de la carga debe ser de tipo inductivo para producir una forma de onda de corriente razonable. Conectar una carga de tipo capacitivo a la frecuencia de interés ocasionará la circulación de picos de corriente muy altos, lo que es usualmente inaceptable y requiere la inclusión de un filtro inductivo para evitar el problema. Segundo, inversor tipo fuente de corriente, usualmente designado por las siglas CSI, del inglés Current Source Inverter. El conversor se comporta como una fuente de corriente, con una impedancia de salida muy alta, idealmente infinita. La tensión de salida depende de la impedancia del circuito externo y puede estar en cualquier valor entre 0 y el máximo nominal de salida del conversor. En principio, el inversor de este tipo no necesita de un sistema limitador de corriente adicional y puede operar contra un cortocircuito en la salida. Un inversor tipo CSI debe ser alimentado con una fuente de corriente DC, en principio ideal. El inversor tipo CSI produce una salida formada por un tren de pulsos de corriente con D y dt alto. Por esta razón, la impedancia de entrada de la carga debe de ser de tipo capacitivo para producir una forma de onda de tensión razonable. Una carga de tipo inductivo a la frecuencia de interés ocasionará la aparición de picos de voltaje muy altos, lo que es usualmente inaceptable y requiere de la inclusión de un filtro capacitivo para evitar el problema. Por razones prácticas, los inversores de tipo CSI son usualmente de solo dos niveles. Manejo de energía en un conversor de CAC. En general, los conversores de CAC son completamente bidireccionales en el flujo de energía, de forma que, como muestra la lámina,
son naturalmente capaces de operar en los 4 cuadrantes del plano corriente-voltaje. Esto implica que, cuando se opera con cargas reactivas, el flujo de energía va desde la salida a la entrada del conversor durante parte del ciclo de operación, aunque el flujo neto de energía sea de la fuente a la carga. Si la carga es de tipo generador o si tiene almacenada una gran cantidad de energía, por ejemplo, la energía cinética de un móvil cuando se hace frenado regenerativo, el flujo neto de energía puede ser de la carga a la fuente durante periodos indefinidamente largos. Entre los cuadrantes donde la tensión y la corriente tienen el mismo signo, la energía fluye de la entrada del inversor a la salida. En los cuadrantes donde la tensión y la corriente tienen signos opuestos, la energía fluye de la salida del inversor a la entrada. Por supuesto, el flujo neto de energía de la salida a la entrada solo es posible si la fuente primaria de energía es capaz de aceptar corriente entrante en los terminales de salida. En la práctica, una gran cantidad de inversores tipo BSI son alimentados desde un sistema AC mediante un circuito rectificador. Esto da origen a las siguientes alternativas. Alternativa 1. El rectificador es del tipo no controlado o semicontrolado. Es posible la recuperación de energía desde la salida AC a la barra de C, cargando el condensador, pero no de la barra de C a la entrada C, por lo que no es posible el paso de energía desde la salida C a la fuente primaria AC. En este caso, solo es posible aceptar energía recuperada de la carga en forma transitoria, mientras la tensión del condensador no supere el límite máximo, y no es posible la transferencia sostenida de energía de la salida C al sistema inversor, ya que se produciría una elevación indeseable en la tensión en el filtro capacitivo del enlace de C. En el estado actual de la tecnología, esta es la configuración más corriente. Alternativa 12. El rectificador es del tipo no controlado o semicontrolado, con un circuito auxiliar de disipación de energía. Como en el caso anterior, es posible la recuperación de energía desde la salida C a la barra de C, cargando el condensador, pero no de la barra de C a la entrada C, por lo que no es posible el paso de energía desde la salida AC a la fuente primaria AC. En este caso, cuando la tensión del condensador alcanza un valor prefijado, se activa el circuito disipador y el exceso de energía recuperada en la carga C se disipa en forma de calor en la resistencia auxiliar. La acción del circuito auxiliar se mantiene mientras hay recuperación de energía, siempre que el valor de la potencia recuperada sea menor o igual al de la potencia que pueda ser disipada en la resistencia. Esta configuración es usual en sistemas mecatrónicos en los que es preciso implementar frenado regenerativo, pero la cantidad de energía recuperable no justifica el costo de implementar la alternativa 3. Alternativa 3. El rectificador es completamente controlado. En este caso, la transferencia sostenida de energía de la salida C a la línea de alimentación es posible, dado que el rectificador completamente controlado puede transferir la energía recuperada desde el enlace de C a la fuente AC primaria. Si el rectificador controlado es del tipo rectificador vectorial, los bloques rectificador e inversor tienen la misma topología y sus funciones solo se diferencian por medio del software de control. El rectificador vectorial en general es controlado por un algoritmo tipo DPC, Direct Power Control, que asegura que el sistema presenta factor de potencia unitario en la línea AC y minimiza la inyección de armónicas. Dada la prescripción normativa para lograr la máxima eficiencia energética y minimizar la contaminación armónica en la línea, este tipo de configuración está siendo cada vez más común y posiblemente será obligatoria en el futuro.